Hola, somos el grupo número 7 y hoy le vamos a presentar resultados mediante una base de datos para una institución educativa universitaria mediante la aplicación SQL Server. En la introducción les voy a explicar un breve qué es el SQL. El SQL es un lenguaje de programación utilizada con base de datos relacionales. Esto permite a los desarrolladores y otros a interactuar con información almacenada en una base de datos, en varias otras bases de datos relacionales. Los investigadores de IBM, que son el Donald Chimberly y también Raymond Boyce, que ellos desarrollaron inicialmente en el lenguaje de programación SQL en la década de 1970. Este lenguaje también permitió a los usuarios a recuperar y manipular datos almacenados en la solución de base de datos relacional inicial de IBM y System R. Y bueno, como resultado permaneció por varios años. Y mediante eso sabemos que esto es más que una herramienta de consulta y consta varias partes, como declaraciones de operación de datos, declaración de selección, declaración de flujo control y también declaración de definición objetos. Muy bien. Y como sabemos acerca del SQL, la definición, les vamos a presentar el modelo que hemos realizado acerca del listado de nombres y calificaciones de los mejores estudiantes por cada provincia de nuestro país. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Cristian Chica y soy delegado del grupo número 7 para hacer la parte del desarrollo de nuestro código explicado en SQL. Voy a empezar compartiendo la pantalla. En este caso, aquí tenemos nuestra pantalla de SQL. Aquí podemos ver nuestro código, el cual lo estamos administrando con el Server Management Studio. ¿Ok? Vamos a empezar a ejecutar partes de nuestro código para poder explicar lo que estamos realizando. Primero tenemos que entender que nuestro proyecto consiste en crear una base de datos para una unidad universitaria. Primeramente vamos a ejecutar la parte inicial, el use master, execute. Muy bien, en nuestra consola de resultados nos muestra que el query se ha ejecutado exitosamente. Ahora sí, vamos a proceder a crear nuestra base de datos. Primero vamos a utilizar los comandos create database. El nombre que le vamos a dar es proyecto final G7. De la misma manera vamos a ejecutar, se ejecuta el query y se ha ejecutado completamente. Una vez que tenemos nuestra base de datos creada, vamos a llamar al proyecto. Para eso utilizamos el comando use con el nombre de nuestra base de datos. Listo, hemos llamado al proyecto de manera exitosa. El primer punto de nuestro proyecto es realizar la creación de las claves primarias y foráneas necesarias para garantizar la integridad de la base de datos. Para eso vamos a crear 8 tablas. En este caso, la tabla periodo va a tener una clave primaria que va a ser ID periodo. También vamos a crear la tabla provincia, la cual va a tener una clave primaria que va a ser la columna ID provincia. También vamos a crear la tabla cantón. Esa va a tener una clave primaria, ID cantón, y la clave foránea, ID provincia, que hace referencia a la tabla provincia, ID provincia. Vamos a crear la tabla facultad, que va a tener una clave primaria, ID facultad, la tabla carrera, que va a tener la clave primaria, ID carrera, y también una clave foránea, que va a ser ID facultad, la cual referencia a la tabla facultad con la columna ID facultad. Vamos a crear la tabla asignatura, donde hacemos una clave foránea ID carrera que hace referencia a la tabla carrera y una clave primaria que va a ser ID carrera y también ID asignatura. La tabla estudiante que va a tener su clave primaria, ID estudiante, y dos claves foráneas, la ID carrera que hace referencia a la tabla carrera y ID cantón que referencia a la tabla cantón. También vamos a crear la tabla nota. Esta tabla nota va a tener tres claves foráneas. Va a decir la primera ID periodo, que referencia a la tabla periodo, ID estudiante, referencia a la tabla estudiante, y ID carrera, ID asignatura, que hace referencia a la tabla asignatura. Bien, vamos a darle un ejecutar y el query se ha ejecutado exitosamente. En este momento ya tenemos estas tablas creadas dentro de nuestra base de datos.
Muy bien. Vamos a proceder a continuar. Ahora vamos a insertar datos dentro de esas tablas. Para poder trabajar con nuestras tablas, nuestra base de datos, todos estos datos tienen que ser insertados. Entonces nos vamos a seleccionar los datos que previamente ya hemos estipulado, los períodos dentro de las tablas provincias, los cantones, asignaturas, estudiantes con sus respectivos nombres. Bien, vamos a ir hasta la parte final para hacer una sola selección y poder agregar estos datos dentro de nuestras tablas. Bien, perfecto, hasta aquí. Hacemos un execute y ahí se empieza a ejecutar el query. En este caso nos da la consola que el query se ha ejecutado exitosamente. Bien, como punto 2 vamos a realizar el proceso de cierre de semestre actualizando el campo nota A para los aprobados y R para los reprobados. Un procedimiento almacenado. Entonces vamos a crear el procedimiento. Vamos a seleccionar hasta aquí. Ejecutamos y los comandos se han ejecutado exitosamente. Nuestro query ha sido ejecutado. Una vez creado el procedimiento, lo vamos a llamar de la siguiente manera. Con exec. Llamamos a actualizar nota. Ejecutamos. Se ejecuta el query y nos dice que 728 rows han sido afectados. Es decir, se ha ejecutado correctamente. El tercer punto de nuestro código consiste en listar el nombre y sus calificaciones de los mejores estudiantes por provincia, es decir, los que tienen el promedio más alto. Para eso vamos a crear un procedimiento almacenado. Seleccionamos nuestro bloque de código para crear el procedimiento, donde están los datos para poder crear el listado que nos está pidiendo el requerimiento del punto 3. Ejecutamos este bloque de código y nos sale que nuestro query se ha ejecutado exitosamente. Para obtener el detalle de los mejores alumnos, con la función exec vamos a llamar a este procedimiento. Y podemos ver aquí que se ha elaborado una lista de los mejores estudiantes donde podemos observar su promedio. El punto 4 de nuestro trabajo consiste en determinar el cantón que tiene la mayor cantidad de alumnos reprobados. Es también un procedimiento almacenado. Vamos a crear nuestro procedimiento con este bloque de código. Vamos a crear una tabla temporal para almacenar la cantidad de alumnos reprobados por cantón. Create table. Vamos a insertar los datos dentro de la tabla temporal con el comando insert2. Y vamos a determinar que la letra R va a representar a los alumnos reprobados. Finalmente eliminaremos la tabla temporal y ejecutamos este bloque de código. Vemos que nuestro query se ha ejecutado exitosamente y para obtener la información con el comando exec vamos a ejecutar este bloque. Listo. Vemos que por cantón se ha hecho un listado de la cantidad de alumnos reprobados. En este caso hay 8 alumnos reprobados de cada cantón. El punto 5 de nuestro código consiste en generar las inserciones necesarias en la tabla nota para los estudiantes que pasaron de nivel en todas las asignaturas que tomaban el semestre. Para el efecto deben poner 0 en todas las calificaciones, pues son registros para el siguiente semestre que luego se actualizan sus notas con las calificaciones que sacarán. Vamos a ver la tabla Select from Nota. Ejecutaremos y podemos ver el listado de nuestros estudiantes hasta el alumno 364. Aquí tenemos nuestros estudiantes en general. Luego seleccionaremos los estudiantes que aprobaron todas las asignaturas. Con este bloque de código ejecutamos y podemos ver que 283 rows han sido afectados. Vamos a seleccionar las asignaturas para el siguiente nivel. Listo. Y vamos a insertar nuevas notas en la tabla. Luego eliminaremos las tablas temporales. Nuestro query se ha ejecutado exitosamente. Y como último punto, vamos a crear una vista que presente a los estudiantes con sus notas. Usaremos el comando createView dentro de nuestro bloque de código. Ejecutamos, se ejecuta exitosamente y para poder ver lo que hemos creado,
Vamos a llamarlo de la siguiente forma, con select from. Ejecutamos y vemos que nuestra lista se ha creado. En este momento se encuentra todo actualizado, los 364 estudiantes. Listo, y así hemos terminado nuestra presentación. Muchas gracias. Para finalizar, el grupo 7 llegó a una conclusión de que el lenguaje de programación en un conjunto de reglas y estructura con el que se estructura es un lenguaje de programación debido a su estructura clara, reglas específicas y sintaxis para escribir comandos y procesar datos. Se utiliza para interactuar en una base de datos, asegurando una manipulación y recuperación de datos precisa y eficiente. El SQL no se considera un lenguaje de programación tradicional porque no se para tratar con bases de datos relacionales y realizar operaciones en ella, como crear y actualizar tablas, insertar y actualizar datos, eliminar datos y recuperar. El SQL es esencial para cualquier que trabaje con su base de datos y se utiliza en diversas aplicaciones y sistemas. El diseño de una base de datos implica definir la estructura de los datos necesarios para un sistema de información específico. El SQL se refería al resultado de una operación o consulta que puede ser una respuesta específica a una pregunta. El estado final de los datos después de una serie de operaciones o un resumen de los datos obtenidos mediante consultas y análisis. Los principales claves y foraneos son fundamentales para el diseño y operación de base de datos, asegurando la integridad y la eficiencia de los datos. Y en conclusión, el uso de comandos, el SQL para la manipulación y gestión de base de datos, ha permitido una gestión eficiente de los datos, garantizando su integridad y facilitando la consulta y actualización de la información. En este ejercicio que hemos presentado, nos permitió aplicar los conocimientos adquiridos en la clase, donde pusimos en práctica las diferentes sentencias que aprendimos del programa SQL para la creación y manejo de una base de datos. Y de esta manera profundizamos más en la sintaxis de este programa, ya que al crear bloques del código y con las sentencias estudiadas, pudimos mejorar nuestra habilidad para el manejo de bases de datos. En este ejercicio hemos aprendido que la sentencia del control de flujo y sentencias de definición de objetos mostraron un tipo de estructura muy similar a otros lenguajes, ya que habíamos estudiado. Y es importante comprender que al practicar un ejercicio real como este, desarrollamos en nosotros la destreza que necesitamos para manejar de manera correcta las bases de datos en el campo de programación. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención prestada. Somos el grupo 7.